Muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta oportunidad vamos a considerar algunos versos allí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Lo primero que vamos a decir, a la luz de lo que hemos observado, es que el buen comportamiento no nos hace más aptos para ser salvos. Hay una larga lista de cuestionamientos en distintos sectores de la cristiandad sobre cómo el individuo humano llega a tener una buena relación con Dios. Y algunos suponen que esta buena relación con Dios se obtiene a través de las obras. Claro que las obras son importantes, pero el nuevo nacimiento no se origina en el trabajo que alguno de nosotros pudiéramos hacer, porque no hay ningún trabajo que compense todas nuestras falencias, nuestros errores. Los ciudadanos de Berea, aunque eran más nobles, no todos aceptaron el mensaje del Evangelio. Mire lo que dice allí Hechos 17:12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Esto implica que no la totalidad, aunque el anuncio evangélico fue por varias razones completo, en todos los sentidos que nosotros lo podamos expresar. No podemos descalificar al interlocutor de ninguna manera. Lo que sí nosotros siempre señalamos en este texto de la Escritura es esta capacidad que tenían estos hombres de no quedarse tan solo con lo que escuchaban, sino que repasaban en casa, iban al libro para indagar a ver si lo que le habían explicado era tan así como a ellos les había sonado o ellos habían entendido. Tenemos que tener mucho cuidado en el presente con cómo nos dicen las cosas y quién nos las dice. Es importante que hagamos una revisión personal, íntima, allí en la presencia de Dios, de los pasajes de la Escritura que nos explican, para encontrar lo que Dios quiere decirnos. No la opinión de algún individuo que por distintas razones quiere hacernos entender desde su punto de vista. Así que estos, aunque eran más nobles, no habían todos creído en la palabra de Dios. Mire, la palabra noble allí se traduce noble, de buena cuna, tener un carácter alto o elevado. Si lo dijéramos de otra forma, eran personas ilustradas y personas virtuosas. Sin embargo, a pesar de la ilustración y la virtud, el conocimiento de la verdad del Evangelio proviene a través de la acción del Espíritu Santo que quebranta nuestro corazón y nos hace reconocer nuestro estado de miseria. Algunos lo recibieron, le dieron la bienvenida, lo recibieron voluntariamente. El Espíritu Santo alumbró en su interior, estas personas cambiaron de actitud con respecto a Dios, se arrepintieron de sus pecados. En ese instante, la sangre derramada del Señor Jesús en la cruz fue aplicada eficaz y judicialmente en cada uno de estos hombres y mujeres que creyeron, y estos se salvaron. Es importante escudriñar. Mire, allí hay una expresión que a veces nosotros no nos atrevemos a enfatizar. Escudriñar es también cuestionar. Es decir, es preguntarnos y volvernos a preguntar. No es alimentar la duda tan solo por el hecho de una rara clase de desconfianza que nos aleja de la fe que el Señor está esperando de nosotros, sino de esa inquietud que nos moviliza para que nosotros podamos comprender mejor. En este sentido, es importante rescatar el trabajo de los críticos cristianos que hacen bien su trabajo y que se subordinan a la sagrada palabra de Dios, teniendo en claro la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Hay hombres que se ocupan de indagar aquellas cuestiones que son complejas, difíciles u opinables para que nosotros tengamos más luz. Por lo general, la idolatría combustiona nuestra determinación a anunciar el Evangelio. ¿Qué le pasó a estos hombres? Estos hombres, hijos de Dios, discípulos, el apóstol Pablo entre ellos, no podían tolerar lo que pasaba en la sociedad, y a consecuencia de eso que transcurría en la sociedad, ellos sentían el impulso de ir con la palabra de Dios a contarles quién era Jesús, lo que había hecho y cuáles eran las oportunidades que ellos tenían si confiaban en él. Mire lo que dice el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando usted piensa en cómo nos encontramos los argentinos,
usted hace un análisis de valor de cuáles son aquellas cosas que nos generan malestar, frustración y que profundizan eh, nuestra falta de confianza en la administración, esta o cualquier otra. El apóstol Pablo va a la médula del problema porque sabe perfectamente que indistintamente de la buena voluntad o la disposición de quien sea, el pecado está en el corazón de las personas. Esa es la razón fundamental de que las cosas marchen mal, y si alguien quiere propiciar algún cambio, ese cambio debe comenzar por el cambio interior de los individuos que están en eminencia. De esa forma, nosotros ahora encontramos una buena razón para orar por aquellos que están en eminencia, por las autoridades. ¿Ora usted por las autoridades? Mire, es importante que oremos. A este servidor de Jesucristo le cuesta orar por las autoridades cuando ve lo que ellas hacen, pero no se trata del mérito de la acción de las autoridades que despierta nuestra responsabilidad de sostenerles en oración, sino la voluntad de Dios. Y allí no tenemos margen para dejar de hacerlo. La expresión se enardecía, mire, allí viene de una palabrita paroxino, irritar y exasperar. Es decir, que él estaba en un estado de combustión interior, de un enfado creciente, y canalizó ese enfado y ese disgusto anunciando el Evangelio de una forma brillante. Usted recuerda el discurso en el Areópago. No lo vamos a reproducir en este lugar, pero en aquella oportunidad el apóstol Pablo, haciendo uso de su capacidad de oratoria, comenzó su discurso haciendo una alusión a un altar que no tenía nombre, dice, al Dios no conocido, relacionando este Dios no conocido con Jehová, con el Señor Jesús, con el Dios de la eternidad. La ciudad estaba entregada a la idolatría, es decir, que existía, vivía, se movía en ese ambiente. Las prácticas habituales de los atenienses eran prácticas que ofendían la santidad de Dios. Las prácticas habituales de los argentinos ofenden la santidad de Dios. Muchas veces las nuestras. Por eso debiéramos canalizar nuestra exasperación, nuestra irritabilidad de manera positiva, predicando el Evangelio a las personas que están en esa posición, que se están perdiendo. Lo novedoso capta la atención, no necesariamente el corazón. Mire, este tercer punto que quiero compartir con ustedes es importante, porque todos estamos tratando de mejorar los métodos, de hacer nuestro culto más atractivo, de tratar de llegar de distintas formas, y no está mal que nosotros intentemos, con los recursos que existen en el presente, embellecer aquello que nosotros queremos presentar. Pero embellecer es una cosa y diluir es algo bien diferente. Podemos hacerlo de pronto de una manera correcta, de una manera atractiva, de una manera, diríamos, compasiva, pero tenemos que ir al hueso, tenemos que ser, diríamos, profundos en lo que compartimos. El hombre está arruinado. ¿Cuán arruinado está el hombre? De una manera que no puede resolver su problema por sí mismo. El hombre está bajo condenación. ¿De qué manera está bajo condenación? De una forma que no puede rescatarse a sí mismo. El hombre está bajo esta expectativa de juicio y no tiene ninguna alternativa, exceptuando el sacrificio meritorio de Jesucristo, que pueda salir bien librado. Allí no pueden haber arreglos. Aunque se aumenten los miembros de la corte, aunque se coloque alguna suma de dinero o se amedrente con alguna amenaza, en esa instancia no se puede resolver. ¿Por qué? Porque el Señor, juez justo, colocará cada cosa en su sitio. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué fue lo que despertó la burla? La sobrenaturalidad del acontecimiento que el apóstol está narrando. Mientras el discurso se mantenía dentro de los cánones de la razón, el auditorio respondió favorablemente, porque estaba habituado a esas largas disquisiciones filosóficas
que en ese ámbito era frecuente que se llevaran a cabo. Pero esta expresión disruptiva del apóstol Pablo, Jesús resucitó, es menester que nosotros atravesemos la muerte, siendo viene antes, y en la resurrección de los muertos recibir el galardón que merecieron nuestros hechos, y la pérdida, obviamente, de aquellos que nuestra indolencia, nuestra falta de capacidad, nuestra superficialidad no nos permitieron obtener. Así que al escuchar, al comprender lo que quería decir Pablo, es decir, eso de levantarse de los muertos, se burlaban, comenzaron a bromear y a mofarse de él. Mire, es probable que nosotros en algún momento tengamos que experimentar de parte de alguna persona que nos escucha la burla o la broma. No perdamos la calma, encomendemos nuestra alma al fiel Creador y sigamos haciendo aquellas cosas que son buenas. Les decían que te oiremos otra vez. Sí, en otra ocasión, tal vez en ninguna ocasión significaba esto y tan solo era una expresión de cortesía. Que el Señor te bendiga en esta oportunidad a reflexionar en estas cuestiones que hemos trazado de una manera muy simple para que sea la persona de Dios, el Espíritu Santo, que fortalezca nuestros brazos en esta tarea conjunta de llevar el poderoso mensaje del Evangelio a toda criatura. Y mientras lo hacemos, que podamos ser una bendición para aquellos que están a nuestro alrededor, tratándolos como el Señor Jesús nos trató a nosotros, demostrando afecto genuino, sincero, siendo gentiles, amables, galantes, caballeros, para que el buen nombre del Señor Jesucristo sea colocado muy en alto, muy a pesar de que muchos en el presente lo desprecien. Que Dios bendiga su palabra.